Buenas tardes, hermanos, hermanas. Shalom, shalom. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Ya os decía la semana pasada que me estaba planteando el hecho de estudiar quizás algún libro de la Escritura. Y así, sondeando un poco y pensando un poco y considerando un poco el tema, he pensado que ¿qué os parece si nos adentramos en esa carta relativamente corta que tenemos después de Hebreos y que se llama Epístola de Santiago? Y voy a empezar, si os parece. Pero yo quisiera saber si realmente estáis de acuerdo, si lo veis bien, si de alguna manera os parece posible hacerlo. Yo voy a adentrarme a hacerlo y a ver si el Señor nos bendice. Vamos a ver, pues entonces, la epístola llamada universal de Santiago. Una carta, una epístola, que como veremos más adelante, algunos no lo tratan ni la consideran carta, sino una exposición práctica de la vida del creyente. Y como siempre, como en todos los estudios, tener vuestras Biblias abiertas. Y vamos a adentrarnos. Mirad, primero vamos a ver quién escribió esta carta. Parece ser, que según nos dice al principio, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Y tenemos aquí que esta carta se le atribuye a Santiago. ¿Qué Santiago? ¿Qué Jacobo? Pensar una cosa que ya de entrada podemos decir que la palabra Santiago es una palabra, un nombre que no es exactamente lo que nos enseña ni se muestra en el texto. Santiago es una palabra latina que une dos ideas. San Iago, San Jacobo, con la costumbre, igual que pasó, y lo hemos hablado en algún estudio bíblico, sobre Jesucristo. La palabra Jesucristo en griego está separada. Y cuando leemos, por ejemplo, aquí, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se nos aparece en nuestras Biblias modernas Jesucristo unido. Sin embargo, esos son los, como digo yo, los de Reales Academia, etcétera, etcétera, del lenguaje, que han decidido que fuera así, igual que ponemos hoy en día en lugar de Jerusalén, ponemos Jerusalén. ¿Por qué? Porque así lo han decidido. La palabra Jesucristo es Jesús, Cristo o Jesús el Mesías. Lo mismo pasa con la palabra Jacobo o Santiago. Está hablando de una persona que en el fondo realmente se llama Jacobo. Lo cual quiere decir, porque lo vemos así, que digamos una cosa, Santiago, o digamos Jacobo, nos referimos a la misma persona. Pero ¿de qué Jacobo se refiere? Mirad, parece ser
que este Jacobo es el hermano de Jesús y el líder de la comunidad mesiánica nazarena que se reunía en la sinagoga de Jerusalén. Hay varios Jacobos. Podemos entender, por ejemplo, en Hechos 12, 17, 15, 13, 21, 17, 26, capítulo 21, 17, 26, en 1 Corintios 15, 7, en Gálatas 2, 9. Parece ser que no se trata del apóstol Santiago. No, este Jacobo no puede ser el apóstol Santiago porque, según nos describe Hechos, murió alrededor del año 44. Sin embargo, parece ser que es el hermano del Señor, que en un origen, si os acordáis, no creía en él, es el que asume el liderazgo en la comunidad de Jerusalén. Sí, Jacobo es uno de los hermanos de Jesús. Uno de aquellos hermanos que encabeza la lista que tenemos en Mateo, por ejemplo, en Mateo 13, 55, se nos da una referencia para aquellos que, con todo respeto lo digo, piensan que Jesús no tuvo hermanos. En 13:55 dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, partió de allí, fue a su tierra y enseñaba en la sinagoga de su tierra, de Nazaret, de tal manera que se maravillaban, claro, lo conocían de pequeño, y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que es a quien nos referimos nosotros, José, Simón y Judas? Y añade algo también interesante: no están todas, por lo tanto, había más de una, sus hermanas con nosotros. Interesante. Pues este Jacobo es aquel que encabeza la lista de los nombres de los hermanos de Jesús. Y que, dudando de él, como vemos aquí, que no lo seguían, más adelante se une al grupo, como lo hizo María, su madre, grupo de creyentes. ¿Os acordáis que dicen que en el aposento alto, antes de la venida del Espíritu Santo, habían su madre y sus hermanos? Entre ellos debía estar Jacobo. Entonces se iba a convertir en una figura muy importante dentro de los seguidores de Jesús, su hermano. Jesús, vemos que lo escogió para aparecérsele después de su resurrección. Primera carta de Corintios 15:7. Pablo incluso, cuando habla de él, lo describe como una persona importante en la comunidad de Jerusalén, en Gálatas 2:9. También resulta que Pablo
se entrevista con él cuando su primera visita a Jerusalén y después de su conversión. Gálatas 1:19. Y después, Pablo también se volvió a entrevistar con él durante su última visita a Jerusalén. Lo vimos hace poco en uno de nuestros vídeos sobre Hechos, Hechos 21:18. Curiosamente, cuando Pedro, que había sido apresado, fue liberado de la prisión, le dice a sus amigos, para que vean la importancia que empieza a tener y que tiene este Jacobo, le dice a sus amigos que se lo comuniquen a Jacobo. Hechos 12:17. Y así, este Jacobo, hermano del Señor, autor de la carta, fue uno de los líderes más importantes, por no decir el líder, que encontramos en aquella reunión en Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, en que se debatió cómo debería de ser la relación entre los judíos y los gentiles. Sí. Judas, por ejemplo, no el que condenó, el que traicionó a Jesús, sino otro Judas, el apóstol, también lo tiene presente, por ejemplo, en la carta a Judas, que por cierto, muy dentro de la línea de la de Santiago, de Jacobo, habla de él. Judas 1:1. Esto es en el ámbito, diríamos, de la escritura, pero fuera, Fabio Josefo, una persona que había sido celote, pero que se pasó al bando romano y que providencialmente por eso tenemos escritos históricos hechos por Fabio Josefo. Curiosamente, Fabio Josefo tiene ese nombre porque él, siendo judío, se llamaba José, de ahí Josefo, pero fue asimilado por la familia de un tal Flavio en Roma y él asumió el llamarse Fabio Josefo. Habla precisamente en sus libros históricos, que tenemos, Historia de los Judíos, por ejemplo, de la gran estima que tenía Jacobo en medio de los habitantes de Jerusalén y, curiosamente, especialmente dentro de los pobres. ¿Pero qué pasó? Que seguramente sus críticas a los aristócratas, como veremos en esta carta, en el capítulo 5, del 1 al 6, lo pusieron en contra de los sacerdotes, de los saduceos, igual que su hermano Jesús. Sin embargo, a la muerte de un procurador llamado Festo hacia el año 62, el sumo sacerdote, que entonces era un tal Anano II, pidió la ejecución de este Santiago, de este Jacobo. Dicho esta introducción, que espero, normalmente las introducciones son bastante, en catalán decimos feixugas, es decir, bastante pesadas, porque parece como si perdiera un poco esa ilusión que tenemos de adentrarnos en el tema, y en este caso
nuestra carta o epístola de Jacobo. Muy bien, ya tenemos situado a Jacobo en una estructura. Imaginaos Jerusalén. Él no debió de salir de Jerusalén. Él se mantuvo dentro de la estructura del mundo judío de entonces. ¿Cuándo se escribió esta carta? Claro, si hemos asegurado que Jacobo fue preso y murió hacia los años 60, hemos de pensar que esta carta se debió de escribir hacia los años 60 a 70. Sin embargo, hay indicaciones en todo el texto y de algunos estudiosos que nos dicen que es posible que fuera escrita hacia el año 50, es decir, prácticamente 20 años después de la muerte y resurrección de su hermano Jesús. Un estilo muy judío. Un estilo muy judío. Porque claro, era evidente el inicio y el nacimiento y el desarrollo del movimiento de Jesús tiene sus raíces dentro del judaísmo. En principio, donde Santiago, Jacobo, parece ser que era el jefe, diríamos, el principal, sugiere pues una presencia muy importante, básica, digo yo, del mundo judío, de las tradiciones judías, de lo que es la Torá. Refleja una organización muy sencilla según la sinagoga de entonces. Fijaos que nos dice en esta carta, en el 5:14, dice que a los dirigentes los llama ancianos, como en las sinagogas, y maestros, rabinos, como en las sinagogas. Además, curiosamente, en esta carta no se habla para nada de la controversia que había sobre la circuncisión de los gentiles, porque era la primera comunidad cristiana puramente judía. Además, un detalle que es interesante destacar, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice algo interesante. Empezamos leyendo, ya llegaremos. Dice, hermanos míos, el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, vosotros que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer acepción de personas. Esa es una línea muy práctica de Jacobo. Dice, si en vuestras reuniones, aunque realmente se tendría que traducir, si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, ropa esplendida, Fijaos, qué referencia. Si en vuestra sinagoga. Si asumimos que esta fecha es correcta, esta carta es la más antigua de todos los escritos del Nuevo Testamento, con la posibilidad de que sea Gálatas. Mirad, hermanos y hermanas, sabéis que no me gusta alargarme mucho porque considero que alargarse mucho, primero, dificulta un seguimiento y segundo, hemos también de asimilar
lo que aprendemos. Así que, si os parece, lo dejamos aquí, esta introducción a Santiago, y si os parece, el próximo día hablaremos a quién va destinada esta carta, qué características tiene, y si es posible, hablaremos de la estructura general. Así que, para acabar, la carta a Jacobo tiene 5 capítulos, os lo digo, se lee en una sentada. Llegas a casa, te sientas, te tomas tu café, tu resopón, estás tranquilamente, y tomas una Biblia, la abres y la lees. Es cortísima, pero de un contenido que vamos a ir exprimiendo de ahora en adelante. Así que el Señor nos bendiga esta tarde, esta noche, y nos bendiga en este nuevo camino que estamos haciendo a través de la carta de Jacobo. Que el Señor nos bendiga. Am Israel Chai.